Hola compañeros, nosotros somos el equipo que les va a exponer sobre la embriología del sistema cardiovascular. Y bueno, para comenzar, este sistema se forma en la mitad de la tercera semana de gestación, a diferencia de los otros sistemas que se forman en la cuarta semana de gestación. Comienza con el establecimiento del campo cardiogénico, que tiene lugar en la primera mitad de la tercera semana de gestación. Y bueno, primero las células cardíacas progenitoras se van a situar alrededor de lo que será el tubo neural, como se puede observar aquí en la imagen, alrededor de la placa neural, y después van a migrar hacia la capa visceral del mesodermo de su placa lateral y se van a situar en posición rostral respecto a los pliegues neurales. Esto va a ocurrir aproximadamente en el día 16 al día 18 y va a ser lo que da lugar a las aurículas y los ventrículos del corazón. Las células progenitoras van a dar origen a mioblastos e islotes sanguíneos, que los mioblastos van a ser células precursoras miocárdicas y los islotes sanguíneos células que generarán células sanguíneas y vasos. Después los islotes sanguíneos se van a fusionar y van a formar el campo cardiogénico en sí. También va a haber el desarrollo de la cavidad intraembrionaria que va a dar lugar a la cavidad pericárdica. Aquí podemos ver una imagen del embrión y de su desarrollo. En la primera imagen tenemos los islotes sanguíneos que se van a fusionar y van a dar lugar a lo que es el campo cardiogénico. Aquí se pueden ver. Después, con el plegamiento del embrión, se va a formar también la cavidad pericárdica y también el tubo cardíaco. Este tubo cardíaco se va a deslizar en una posición torácica debido al desarrollo muy anterior del tubo neural, como se puede observar aquí, para así asumir su posición definitiva. Le sigue la formación del tubo cardíaco, que esta va a tener lugar una vez descendido el campo cardiogénico. La fusión ocurrida entre los islotes sanguíneos va a dar lugar a dos tubos cardíacos, uno izquierdo y uno derecho, como se puede observar aquí en la imagen de un corte transversal del embrión. La unión de estos dos tubos va a dar lugar a lo que es el tubo cardíaco en sí, que va a estar revestido en su parte interna por endotelio y en su capa externa por miocardio. Esto va a ocurrir aproximadamente el día 22 y 23 y va a ser cuando el corazón comience a latir. Este tubo cardíaco va a tener dos polos, un polo caudal, donde se va a encontrar el drenaje venoso, y un polo cefálico, donde se va a encontrar el primer arco aórtico. También va a estar unido a la cavidad pericárdica por una estructura llamada mesocardio dorsal. Este mesocardio dorsal va a ir desapareciendo con el tiempo y va a dar la creación del seno pericárdico transverso, que el seno pericárdico transverso no es más que un espacio entre los vasos del corazón. Aquí se puede observar cómo está unido el tubo cardíaco a la cavidad pericárdica por esta estructura llamada mesocardio dorsal. Bueno, relacionándolo un poco con histología, tenemos que el tubo cardíaco va a tener tres capas, lo que es el endocardio, que va a formar el revestimiento endotelial del corazón, el miocardio, que va a formar la pared muscular del corazón, y el epicardio o pericardio visceral, que va a cubrir la parte externa y va a formar las arterias coronarias. Después sigue la formación de la asa cardíaca. Esta formación va a comenzar con el alargamiento y encorvamiento del tubo cardíaco. Va a comenzar el día 23 y va a finalizar aproximadamente el día 28 de gestación. Va a ser esencial para la formación del ventrículo derecho. Y bueno, aquí podemos observar una imagen de la dirección que va a tomar esta formación. La porción cefálica del tubo cardíaco se va a mover en una dirección ventral, caudal y hacia la derecha, mientras que la porción caudal se va a mover en una dirección dorsal, cefálica y hacia la izquierda. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver que el tubo cardíaco entonces se separa en ciertas porciones, que es el bulbo arterial, la porción ventricular, la porción auricular y el seno venoso. Va a adoptar esta posición con la dirección ya antes mencionada y al final se va a ver más o menos así. Que tenemos que en la parte anterior va a estar la porción ventricular y la parte del bulbo arterial, y en la parte posterior se va a encontrar la porción ventricular. Este corazón en este momento va a ser una sola cavidad, no va a tener tabiques ni plegamientos dentro de él que lo separen en cavidades. La porción auricular va a ser simplemente una aurícula común. La porción auricular y la porción ventricular van a estar comunicadas por un conducto auriculoventricular. El bulbo arterial va a formar lo que es la porción trabeculada del ventrículo derecho, además de la arteria pulmonar y aorta. Y va a haber una articulación ventriculobulbar que va a estar unida por el conducto interventricular. En esta imagen podemos observar el corazón desde una vista del lado izquierdo
donde podemos ver en su parte más posterior que se encuentra la porción auricular, un poco más anterior a la porción ventricular y además el bulbo arterial. En esta vista anterior podemos observar cómo fue que el bulbo arterial formó la mayor parte del ventrículo derecho, mientras que la porción ventricular formó la mayor parte del ventrículo izquierdo. Además podemos observar en la posición posterior de la porción auricular. Aquí tenemos un corte transversal del corazón y podemos observar que está unida la porción ventricular con la porción auricular por un conducto auriculoventricular. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la formación de los tabiques del corazón. Bueno, los principales tabiques del corazón se forman entre los días 27 y 37. Vamos a ver que tenemos diferentes formas en las que se pueden formar. Se pueden formar a través de dos masas de tejido, que serían estas de aquí, que van a ir en crecimiento activo y se van aproximando una a la otra, como podemos ver aquí ya están más cerca, hasta que llegará a un punto en el que se van a funcionar y van a formar estos dos conductos, por ejemplo aquí. Pero también tenemos otro crecimiento que es solo de una parte, que pues se va aproximando hacia el otro extremo y también el punto es alcanzarlo para fusionarse y de igual manera va a formar dos conductos. Tenemos un mecanismo que se llama mecanismo sin almohadillas, porque no se van a unir, sino que van a crecer o van a expandirse en las cavidades de manera que se van a ir fusionando para formar una cresta y esta cresta va a ir creciendo hasta que llegará a un punto en el que alcance el otro extremo. Es importante recalcar que esta nunca se va a unir totalmente, sino que el tejido que se encuentra en esta zona va a proporcionar la zona faltante de esta parte para poder formar el tabique completo. Bueno, para continuar voy a hablarles sobre la formación del tabique interauricular. Como ya les había mencionado Franco anteriormente, primero las cavidades del corazón están comunicadas. En este caso tenemos una aurícula común, que es esta de aquí. Lo primero que va a suceder es que se va a formar el septum primum, que es este de aquí, y nos va a dar una cavidad o un espacio que es el ostium o foramen primum, a través del cual se va a transportar la sangre oxigenada de la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se comienza a formar nuestro septum primum, aquí también es el septum primum, y va a sufrir una apoptosis, lo que lo va a dividir. Aquí podemos ver cómo hay unas líneas o flechas en las que señala dónde está sufriendo apoptosis. Aquí está pues el agujerito de la apoptosis. Entonces va a llegar un punto en el que todas estas partes que se fragmentaron se van a volver a unir. Y ahí va a comenzar la formación de lo que es nuestro septum secundum, que en algún punto va a funcionarse con el septum primum. Bueno, el septum primum se va a unir con la almohadilla que es esta de acá y nos va a formar el foramen o ostium secundum, que va a permitir la entrada o el paso de sangre a través de las aurículas. Entonces, ya que tenemos fusionado el septum primum con la almohadilla, aquí tenemos nuestro septum secundum y va a llegar a un punto en el que este va a comenzar a crecer hasta que va hasta cierto punto fusionarse, o más bien tener contacto con el septum primum, y lo que va a suceder aquí es que vamos a tener una válvula, que es la válvula del foramen oval, que va a permitir la sangre. Es importante recalcar que la sangre va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda durante la etapa fetal y embrionaria, pero no permite el regreso de la misma sangre. Ya cuando en la etapa neonatal, aproximadamente a los 3 meses de edad, las válvulas del agujero oval se van a fusionar y van a formar algo que posteriormente conoceremos como la fosa oval, que pues nos puede dar algunas anomalías de no tener un cerrado correcto. Aquí podemos ver cómo ya se cerró el septum secundum y el septum primum es este de aquí, y pues bueno, en algún punto formará nuestra fosa oval. La formación del tabique auriculoventricular, que es el que va a dividir a las aurículas de los ventrículos, se va a dar en la 4ª semana de gestación. Y bueno, la imagen representa los días 23, que es este, 26, 31 y 35. Las almohadillas endocárdicas, tenemos una anterior, posterior, izquierda y derecha. Estas van a formar los orificios auriculoventriculares, que son estos de aquí, y las válvulas auriculoventriculares, que son las que van a permitir el paso de la sangre sin que ésta se regrese al cerrarse.
En esta imagen podemos observar cómo se va formando el tabique auriculoventricular, que al principio solo permitía el paso de sangre hacia el ventrículo izquierdo, pero después con el agrandamiento del ventrículo derecho permite el paso de sangre hacia ambos lados, por cada uno su conducto separado. Entonces aquí es como se van fusionando las almohadillas hasta que nos van a formar los dos conductos distintos. Bueno, hacia la 5ª semana de gestación observaremos que el conducto auriculoventricular ha quedado completamente dividido en un orificio izquierdo y otro derecho. Después de la fusión de las almohadillas, que ya lo habíamos visto, cada orificio auriculoventricular queda rodeado por un tejido mesenquimatoso de proliferación local, que es este de aquí. Sin embargo, el torrente sanguíneo va a causar que se agujeree para que forme delgados tejidos externos de la superficie ventricular de estas proliferaciones, de manera que solo va a permitir la formación de estas válvulas, eliminando todo este tejido, las cuales van a quedar conectadas mediante cordones musculares a unos músculos llamados músculos papilares, que son los que ayudan en su abertura y cierre al contraerse. Vamos a encontrar una válvula bicúspide o mitral, que la encontramos en el conducto auriculoventricular izquierdo, que es esta de aquí. Como podemos observar, tenemos dos válvulas, y la válvula tricúspide, que está del lado derecho. Aquí podemos ver que son 3. Y solo como dato, aquí observamos un corazón en su fase de diástole, que es cuando se relaja y entra la sangre a los ventrículos. Aquí podemos observar cómo se han abierto las válvulas tanto mitral como tricúspide. Y otra que es la sístole, que es cuando se contrae para expulsar la sangre, y la válvula mitral y tricúspide están cerradas, mientras que las válvulas semilunares se han abierto. Bueno, aquí comenzaremos hablando acerca de tabicamiento del tronco arterial. Esto comienza en la 5ª semana de gestación. Aquí les llamamos rebordes troncales, que es esta parte y esta parte, que se forman en la porción cefálica. Hay un reborde troncal superior y un reborde troncal inferior, que próximamente formará el tabique aórtico pulmonar. Este tabique aórtico pulmonar será la división del tronco arterial y se formará en el canal pulmonar y canal aórtico. En esta parte se formará el tabicamiento del cono arterial, que es esta parte del corazón. Entonces, aquí les llamaremos almohadillas o tumefacciones, que una se crea en la pared dorsal derecha y una se crea en la pared ventral izquierda, que al unirse van a dividir al cono en un infundíbulo del ventrículo derecho y un infundíbulo del ventrículo izquierdo. Y estos serán formados por las células de la cresta neural. Cabe recalcar que estas células de la cresta neural se originan en los márgenes de los pliegues neurales de la región del romboencéfalo, que después migran por los arcos faríngeos 3, 4 y 6 hacia la región infundibular. Y también cabe resaltar que forman el tronco, el cono y la almohadilla, que más adelante hablaremos de ella. Bueno, y aquí se muestra una imagen del corazón, y esto es lo que llamábamos el tronco aórtico, el cono aórtico, y aquí, como vemos, es el tabicamiento de los ventrículos, de los que hablaremos más adelante. El tabicamiento de los ventrículos ocurre al final de la 4ª semana de gestación. Este tabicamiento ocurre cuando los ventrículos primitivos se van expandiendo. Conforme se van expandiendo va apareciendo el tabique interventricular. Conforme va creciendo podemos notar el agujero interventricular en una parte más cefálica, y conforme el crecimiento de la almohadilla endocárdica, este agujero se va cerrando, y es lo que se le llama la porción membranosa del tabique interventricular. Y bueno, como lo habíamos mencionado, aquí van creciendo los ventrículos y a su vez va creciendo el tabique. Y bueno, aquí tenemos nuestro agujero y nuestra almohadilla endocárdica. Conforme van creciendo los ventrículos, va creciendo nuestro tabique, y conforme crece la almohadilla endocárdica, va cerrando nuestro agujero, y aquí ya lo tenemos en fase final. Y aquí pues es una imagen para que podamos notar el tabicamiento, el tabique interventricular, y cómo se formó. Y a esta es lo que le llamamos la parte membranosa de nuestro tabique. Y bueno, las válvulas semilunares se forman durante la 7ª semana de gestación. En los primordios valvulares
se crean pequeños tubérculos. Un tubérculo de cada par es asignado uno al canal pulmonar y uno al canal aórtico. Conforme va creciendo y se va formando lo que llamamos el tabicamiento antes mencionado del tronco y el cono, y se crean los canales, se van formando estos tubérculos y dentro de cada uno aparece un tercer tubérculo. Estos tubérculos se van excavando como lo vemos aquí y es lo que le llamamos válvulas semilunares debido a pues su forma. Y bueno, ahora hablaremos acerca del desarrollo vascular. La vasculogénesis es cuando los vasos se originan por coalescencia de los angioblastos. Como ejemplo tenemos a la aorta dorsal y a las venas cardinales, y la angiogénesis son los vasos que brotan a partir de unos ya existentes, y bueno, es el resto del sistema vascular. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que se hablaba anteriormente, de la vasculogénesis, que se crean a partir de las células, los angioblastos, y se crea la conexión primitiva, y conforme va creciendo eso, se crea la angiogénesis, y por último pues es la circulación madura, se podrá decir, ya formada. El sistema arterial y precisamente los arcos aórticos son originados en el saco aórtico en la quinta semana de gestación. Son acompañados por un par craneal y terminan en las aortas dorsales. Estas van en forma de cefalocaudal y son 6 arcos, pero el quinto no se desarrolla completamente. Estos arcos, hablaremos, el primer arco desaparece el día 27 y su derivado serían las arterias maxilares. El segundo arco desaparece un poco después y formaría las arterias ioideas y arterias estapedias. El tercer arco forma la carótida común, la primera porción de la carótida interna y parte de la carótida externa. El cuarto arco forma parte del callado de la aorta de la parte izquierda y la arteria subclavia en la parte derecha. El sexto arco forma parte de la arteria pulmonar derecha y el conducto arterioso en la parte izquierda. El resto de las arterias carótidas internas deriva de la aorta dorsal. Las arterias carótidas externas brotan a partir del tercer arco aórtico. Bueno, aquí está una imagen acerca de los arcos aórticos. Aquí podemos ver los números y si le ponen pausa al video podrán ver más a detalle cómo van referenciando y cómo terminan en el crecimiento. Y por ejemplo aquí tenemos al sexto arco, que es el conducto arterioso, como lo habíamos mencionado. Y pues aquí podemos notar desde otro ángulo cómo se forman dichos arcos aórticos. Aquí era lo que es el saco, y esta es la parte dorsal, la craneal y la caudal. Las arterias vitelinas, que inicialmente son pares de vasos que abastecen el saco vitelino, se fusionan y forman las arterias del mesenterio dorsal del intestino. Las arterias vitelinas formarán la arteria célica y las arterias mesentéricas superiores. Las arterias umbilicales formarán las arterias mesentéricas inferiores. Los 3 vasos abastecen a las 3 partes del intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior, respectivamente. Dentro de las arterias umbilicales también formarán la arteria ilíaca interna y la vesical superior. Bueno, en esta imagen podemos notar, por ejemplo, aquí están los arcos aórticos, la vena vitelina, la arteria vitelina y, bueno, gran parte lo podrán notar. Aquí se encuentra la arteria umbilical, la vena umbilical, la aorta dorsal y, bueno, aquí se formará lo que es el corazón próximamente. Vamos a continuar con el desarrollo del seno venoso. Bien, para comenzar vamos a mencionar que se forma a mitad de la 4ª semana, para ser precisos el día 25, y se encuentra transversalmente, aquí podemos ver su forma, y cuenta con 2 prolongaciones laterales, las astas derecha e izquierda. Esta es una vista posterior, esta es la aurícula común, a la que se encuentra conectado nuestro seno venoso por medio del orificio sinoauricular,
que es este de aquí, y desemboca en nuestra aurícula común. Bien, cada una de las astas, derecha e izquierda, cuentan con 3 venas. Las venas umbilicales, una de cada lado, venas vitelinas o onfalomesentérica, una de cada lado también, y las venas cardinales comunes, las cuales se forman a partir de la vena cardinal anterior y la vena cardinal posterior. Bien, en esta imagen podemos observar la ubicación de cada una de las venas vitelinas, umbilicales y la vena cardinal común, que como ya les había comentado se forma a partir de la cardinal anterior y posterior. En nuestra 5ª semana de gestación vamos a observar que el orificio sinauricular, por medio del cual se conecta la aurícula común, va a verse desplazado hacia la aurícula derecha y se va a abrir en la aurícula derecha primitiva. Primero vamos a tener la obliteración de las venas vitelinas, estas de aquí, y después, en esa misma semana, la obliteración de la vena vitelina izquierda. La derecha no se va a obliterar porque es la que nos va a dar origen a la vena cava inferior. Las venas cardinales van a permanecer sin cambios. Bien, a la 8ª semana de gestación vamos a ver cómo el asta derecha se va incorporando poco a poco a la aurícula derecha y se va abriendo en ella a través del orificio sinauricular, este de aquí. La vena cardinal común izquierda se va a obliterar y van a desaparecer las venas cardinales anterior y posterior, estas de aquí. Y el cordón izquierdo del seno venoso más nuestra vena cardinal común izquierda, esta que encontramos aquí, nos van a dar origen a lo que conocemos como la vena oblicua de la aurícula izquierda o vena de Marshall también, este de aquí. Y el cerro coronario se va a formar a partir de la parte proximal del asta izquierda. Este de aquí es nuestra asta izquierda, nuestra asta derecha, entonces este de aquí va a formar el seno coronario, que el seno coronario es el que va a recoger o drenar toda la sangre desoxigenada del corazón. Recordamos que es un órgano que obviamente trabaja, tiene movimiento y va a producir sangre desoxigenada. Nuestra asta derecha va a formar la vena cava superior, aquí está, y la vena cava inferior. Bien, en esta imagen observamos cómo nuestro seno venoso, el asta derecha, ya ha formado lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior, y esto de aquí es nuestro seno coronario. Este de aquí son las conexiones que se encuentran en la aurícula izquierda y corresponden a pulmonares inferiores y superiores derechas e izquierdas. Bien, para hablar sobre cómo se van a formar la cava superior e inferior, vamos a hablar sobre el septum spirium, que es un tabique, y cómo la parte superior de la válvula venosa se oblitera y la parte inferior nos va a dar origen a la válvula de la vena cava inferior y la válvula de Tevesio. La válvula de Tevesio es la válvula que se encuentra en el seno coronario. Bien, en esta imagen observamos cómo nuestro orificio sinauricular, que ya lo habíamos mencionado, se ha desplazado a nuestra aurícula derecha primitiva y por medio de algo que se llama septum spirum, que se localiza en esta parte, la parte superior a las válvulas derecha e izquierda, a partir de ahí se va a comenzar a formar nuestras venas. Lo que va a suceder es que la parte superior de la válvula venosa se va a obliterar y la válvula venosa izquierda, que es esta, y el septum spirum se van a fusionar con el tabique interauricular en desarrollo. Como ya lo habíamos mencionado, el tabique interauricular se forma a partir del septum primo, que es esto de aquí. Entonces aquí vamos a presenciar la fusión del septum spirum, que se localizaba aquí, ya se ha fusionado con el septum primum y también de nuestra válvula izquierda. Entonces, como ya mencionamos, la parte superior de la válvula se va a obliterar y la parte inferior va a dar origen a la vena cava inferior y a la válvula del seno coronario, que como habíamos mencionado era la válvula de Tevesio. Bien, complementando con lo que Aquetzali ya nos explicó, en el sistema venoso tenemos que para ya la 5ª semana de gestación podemos encontrar 3 pares de venas, lo que son las venas vitelinas u onfalomesentéricas, las venas umbilicales y las venas cardinales. Las primeras, las venas vitelinas, van del saco vitelino al seno venoso y transportan sangre. Las venas umbilicales tienen origen en las vellosidades coriónicas y llevan sangre oxigenada al embrión. Y las venas cardinales drenan el cuerpo del embrión. En este corte sagital podemos ver a un embrión ya para la final de la 4ª semana de gestación y podemos ubicar fácilmente los 3 pares de venas de los que estamos hablando.
Como podemos observar, desde las vellosidades coriónicas surgen las venas umbilicales. Acá tenemos las venas vitellinas y las venas cardinales, tanto la anterior como la común. Entre los principales acontecimientos de las venas vitellinas tenemos que forman un plexo alrededor del duodeno, además también de una extensa red de sinusoides hepáticos. Se forma una porción hepatocardíaca de la vena cava inferior. Va a obliterarse la vena vitelina izquierda. Vamos a tener la aparición de la vena porta y también de la vena mesentérica superior. En esta imagen podemos observar cómo a partir de las venas vitellinas, aquí tenemos la izquierda, aquí tenemos la derecha, se van a formar lo que son los sinusoides hepáticos. Además que nos queda claramente la imagen de lo que es el plexo alrededor del duodeno. En un principio las venas umbilicales pasan por ambos lados del hígado, pero después se conectan a los sinusoides hepáticos. Después va a desaparecer la vena umbilical derecha, lo que va a dar cabida a que aparezca el conducto venoso. Ya después del nacimiento de la vena umbilical izquierda y el conducto venoso se van a obliterar, van a desaparecer. Después se va a formar el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso. De esta imagen podemos destacar cómo la vena umbilical derecha se va a obliterar. Aquí ya desapareció. Y va a quedar solamente la vena umbilical izquierda. Como ya se mencionó, las venas cardinales en un principio son el principal sistema de drenaje venoso. Tenemos las anteriores y las posteriores. Estas forman las venas cardinales comunes y ya para la de la quinta a la séptima semana de gestación se van a formar las venas sub, sacro y supracardinales. Vamos a tener también la formación del sistema de la vena cava. La vena cava superior surge a partir de la vena cardinal común derecha y de la vena cardinal anterior derecha. También se va a presentar la formación de venas yugulares internas y externas, y también vamos a poder notar la aparición de la vena renal izquierda, de la vena gonadal izquierda y del segmento renal de la vena cava inferior. Por último vamos a ver el surgimiento de la vena ilíaca común izquierda, la vena cava inferior y la vena ácidos. Bien, en el esquema podemos observar que la anastomosis de las venas cardinales anteriores nos va a dar origen a la vena brachiocefálica izquierda y a las venas yugulares internas. Después vamos a ver que las venas supracardinales nos van a dar origen a la vena ácigos y a la vena hemiácigos. La anastomosis de las venas subcardinales formarán la vena renal izquierda. Y ya por último, la anastomosis de las venas sacrocardinales nos van a dar origen a la vena ilíaca común izquierda. Vamos a hablar brevemente de la circulación fetal y neonatal. En este esquema podemos ver fácilmente cuáles son las diferencias principales entre la circulación fetal y la circulación neonatal. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es la mezcla de sangre o shunt, que significa derivación. Como podemos ver en la circulación fetal es a nivel de la vena cava inferior, la aurícula derecha y la arteria aorta. Va de derecha a izquierda, del conducto venoso, conducto arterioso y luego al foramen oval. Y ya en la circulación neonatal no se produce mezcla de sangre y ya, pues ya no va a haber ninguno, ¿no? En cuestión de derecha a izquierda de esta circulación. Y lo más importante es el foramen oval. En la circulación fetal nos va a permitir que casi toda la sangre oxigenada de
de la aurícula derecha alcance la aurícula izquierda. Y ya en la circulación neonatal, el foramen oval se va a cerrar. Hay un cierre funcional al nacimiento a raíz del cambio de presiones, un cierre anatómico luego de varios meses de vida. Para ser específicos, al tercer mes se va a cerrar el foramen oval en condiciones normales. Aquí podemos ver más diferencias entre la circulación fetal y la neonatal. Por ejemplo, la vena umbilical, pues ya en la circulación neonatal se va a cerrar y se va a transformar en el ligamento redondo del hígado. Y hablando de las arterias umbilicales, pues ya también en la circulación neonatal va a haber un cierre y se van a transformar en los que serán los ligamentos de la pared abdominal. Este es un pequeño esquema para entender la circulación fetal. De todas maneras, vamos a proporcionarles unos links a unos videos donde explican a mayor profundidad la circulación fetal y la neonatal. Aquí podemos ver las flechas que nos indican el flujo sanguíneo. Podemos ver también dónde es donde se va a mezclar la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. Tenemos en primer lugar pues al hígado, en segundo lugar a la cava inferior, en tercer lugar la aurícula derecha, en cuarto lugar la aurícula izquierda y por último en la entrada del conducto arterial dentro de la aorta descendente, que sería ya en el quinto lugar, ¿no? Acá. Bien, tenemos otra vista anterior, nada más con la diferencia de que ahora ya es la circulación neonatal. Como pueden observar, el agujero oval ya está cerrado, ¿sí? Y si seguimos las flechas de la circulación, podemos observar que de las venas cavas va hacia el lado derecho del corazón y sale por las arterias pulmonares. Y hablando ya del lado izquierdo, pues vemos que ya la sangre oxigenada va a entrar por la vena pulmonar y va a salir ya por la aorta. Y ahora por último tenemos las anomalías cardíacas. La dextrocardia es el defecto de posición más frecuente en el corazón. Aquí el tubo cardíaco se incurva a la izquierda en vez de a la derecha, como podemos observar en la imagen. El corazón queda desplazado siempre hacia el lado derecho y los vasos muestran una inversión entre los lados izquierdo y derecho, como se puede notar aquí, que en vez de estar a la izquierda están a la derecha, en vez de estar a la derecha están a la izquierda. La dextrocardia con situs inversus, o también llamada especular, es, como su nombre lo dice, tiene como forma de espejo, como podemos notarlo aquí, es como si se reflejara uno con el otro. Y la dextrocardia aislada, que puede o no estar en forma de espejo, y es muy común la presencia de más defectos cardíacos. Otro dato que cabe mencionar es que cuando tenemos una dextrocardia especular, suele tenerse los órganos también en forma especular. Es decir, si tenemos el hígado a un lado, ahora lo tendremos del otro, igual con todos los órganos. Aquí presentamos una imagen ilustrativa donde podemos ver que el corazón se torna del lado derecho. Ahora tenemos a la persistencia del foramen oval. El agujero oval es el que permite que la sangre se desvíe y eluda los pulmones. Cuando este no logra cerrarse, ocurre esta anomalía. Es algo común, pues 1 de cada 4 personas presenta dicha anomalía, no se presentan síntomas y las pruebas que se pueden hacer es una ecocardiografía o también una prueba de la burbuja, que en la prueba de la burbuja es cuando inyectamos una solución salina dentro del cuerpo y el cardiólogo en una ecocardiografía logra ver cómo se forman burbujas dentro del corazón. No se trata en todos los casos, pues no es de gravedad, y si hay otras afecciones se puede hacer un cateterismo cardíaco. Aquí podemos ver lo que se mencionaba anteriormente. El foramen oval no se cierra, y aquí lo podemos ver, y cómo la sangre puede pasar del otro lado. Aquí también se puede notar. Ahora tenemos el conducto arterial persistente. El conducto arterial no se cierra en este caso,
Aunque normalmente el conducto arterial se cierra poco después del nacimiento, posteriormente de que los pulmones se llenan de aire por primera vez. Este conducto arterial, al no cerrarse, produce un flujo anormal de sangre entre aorta y arteria pulmonar. Normalmente ocurre en niñas, bebés prematuros, en el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, en trastornos genéticos y en cardiopatías congénitas. Esto ocasiona la dificultad para respirar, para alimentarse y ocurre un cansancio excesivo. El único tratamiento es la cirugía. Como podemos ver, aquí el conducto arterioso no se cerró. Aquí lo tenemos de nuevo y aquí podemos ver que en la cirugía se separan la aorta del tronco pulmonar y después se cierran los extremos abiertos para solucionar dicha anomalía. Aquí podemos ver un antes y después, como se veía principalmente después de la cirugía. Bueno, por último tenemos la ectopia cordis. La mencionamos porque es interesante aprender acerca de ella. Es una localización anómala del corazón, pues el corazón se encuentra expuesto a la superficie del tórax. Se da cuando las dos mitades del esternón se separan y el saco pericárdico está abierto. La mayoría de estos casos fallecen, no logran sobrevivir y cuando no es muy grave se cubre el corazón con la piel, como a continuación lo veremos en algunas imágenes. Y esta anomalía ocurre durante la 4ª semana de gestación. Bueno, aquí podemos observar claramente cómo el corazón sale a la superficie del tórax y también podemos observar cómo recubren con piel el corazón. Bueno, compañeros, esto es todo por nuestra parte. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden publicarlo en Facebook o decirnos personalmente. Y bueno, muchas gracias por escuchar nuestro video.